presenta Lecciones de la Biblia. Vamos a compartir esta ocasión el resumen de la lección número 9, titulada El conflicto cósmico. Hay preguntas que a veces tienen las personas. ¿Dónde dice la Biblia que hay un conflicto cósmico? ¿O en dónde se encuentra en la Biblia la descripción de el gran conflicto? Son temas que se usan en la iglesia, se comparten, se predican. Otros dicen la lucha entre el bien y el mal. Realmente no hay un pasaje en la Escritura que indique así, que existe un conflicto, ni que sea cósmico, pero sí hay varias cosas que podemos estudiar en las Escrituras y que nos van a enseñar que realmente hay un conflicto. En el cielo, la Biblia dice que reinaba la armonía hasta que un ser creado por Dios que era perfecto, era la hermosura de la creación de Dios, era un querubín protector, dice el libro de Ezequiel. En su mente comenzó a tener pensamientos pecaminosos, conocido esto como el misterio de la iniquidad, porque no se sabe cómo fue, pero ya estudiamos que Dios concede a todos los seres creados el libre albedrío. Así que Lucifer tenía libre albedrío. Cuando tenía ese privilegio en el cielo, la hermosura, todo lo que se describe de él, hasta que se halló en ti maldad, dice la Escritura. Esa maldad comenzó a crecer en su corazón. Y esa maldad lo hizo querer ocupar el lugar de Dios. Dice así en el relato del libro de Isaías, que él dijo: subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Allí pondré mi trono. ¿Qué estaba diciendo él? Yo quiero tener la misma autoridad que tiene Dios. Quiero ser igual a Dios, como un ser que es adorado. Ese era su pensamiento. Para lograr adeptos a su rebelión, a su oposición a Dios, a su levantamiento, entonces comenzó a calumniar a Dios, comenzó a difamar a Dios, comenzó a decirle a los otros seres creados que Dios no era justo porque demandaba sumisión, demandaba obediencia, pero ¿por qué demandaba esto? Porque Dios quería crecer en gloria, que Dios no era justo ni amoroso como se describía él mismo. Y comenzó a crecer esa rebelión en los ángeles, esos pensamientos, esa oposición a Dios. El enemigo comenzó a difamarlo y a decir: si yo estoy en ese lugar que es de Dios, entonces ustedes van a tener un trato diferente. Ustedes van a ocupar lugares privilegiados, muchas otras cosas más que sabemos que dicen aquellos que tienen ideas y levantan esos movimientos que se rebelan o son revolucionarios, como se pueden llamar en algún momento. Así que el enemigo comenzó esa rebelión. El conflicto cósmico no es un conflicto entre dos poderes, no es un conflicto entre dos fuerzas que se oponen entre sí, que tienen armamento bélico y que tienen las mejores estrategias o tienen los mejores soldados bajo su dirección. No, es un conflicto en el cual el poder no es lo que se está peleando, sino el carácter de Dios. Porque el enemigo se ha encargado de difamar el carácter de Dios, de poner en duda lo que es verdaderamente Dios. Hubo una guerra en el cielo, dice el libro de Apocalipsis, una guerra de esos opositores contra los ángeles que sí permanecieron leales a Dios, y no se halló más espacio para el enemigo y sus aliados, y fue arrojado a la tierra. Así que Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero?
se llenó de orgullo, se llenó de inequidad, de pecado y quiso ser semejante a Dios, ya no puedes. Pero entendemos que no hubo arbitrariedad de parte de Dios. Dios fue paciente, concedió su gracia, dio oportunidad para que el enemigo se arrepintiera, se diera cuenta de lo que iba a causar su pecado, su pensamiento. Dios le dio tiempo para que reflexionara, pero el enemigo se llenó de orgullo, de pensamientos en contra de Dios y dijo, no, sigo adelante. Y fue arrojado del cielo junto con una tercera parte de ángeles. El enemigo vino a este mundo, a esta tierra. Y cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, dice el libro de Génesis. Así que Dios creó las cosas perfectas. Colocó en este mundo a Adán y Eva, la primer pareja. Y el enemigo entonces ahora dice, voy a atacar la creación de Dios. En el cielo atacó el carácter de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios decía, él lo atacaba, las palabras de Dios. Ahora va a atacar la creación de Dios. Y entonces dice, estos seres creados por Dios, pues voy a encargarme de que tropiecen, se separen de Dios, no hagan las cosas que Dios ha dicho. Y entonces se aparece, según el libro de Génesis, a través de la serpiente habla con Eva y le dice a ella que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Eva responde y dice, sí podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comemos de él, moriremos, dice Eva. No, no moriréis, dice Satanás. No, se está oponiendo a la palabra de Dios. No moriréis. Lo que va a suceder es que van a ser como Dios. Eso le pareció más interesante a Eva. Y dice la Escritura que Eva vio que era una fruta codiciable. O sea, no solo el fruto era codiciable, sino que lo que podía suceder si lo comía, eso pasó por la mente de Eva. Sabemos que luego dio a comer a Adán y los dos cayeron. Ahora el conflicto se traslada a esta tierra, porque aquí entonces ahora Satanás se va a sentir dueño de este mundo, se va a sentir como el que tiene el control de este mundo, porque esas personas creadas por Dios ahora le obedecieron a él y se han separado de Dios. Y aquí vamos a encontrar en ese momento cuando Dios aparece para hablar con Adán y Eva, vamos a encontrar términos que se refieren a un conflicto. Así como hay términos que sucedieron en el cielo, una batalla, hubo una guerra en el cielo. Eso es un conflicto. Y aquí en la tierra se traslada y entonces Dios le dice a la serpiente que el descendiente de la mujer le aplastará la cabeza. El descendiente de la mujer va a ser Jesús, el Mesías. Y en la cruz, Jesús se encargó de aplastar la cabeza de la serpiente. Términos de conflicto. Satanás ataca, pero quien va a vencer es Dios. Aplastándole la cabeza quiere decir que lo va a destruir. Dios creó todas las cosas buenas. Jesús, a través de una parábola, estaba enseñando lo que es el plan de Dios. Jesús habló de un sembrador que sembró buena semilla. La buena semilla son los hijos de Dios, pero el enemigo sembró cizaña. ¿Y cuál es la cizaña? Los hijos del mal. ¿En dónde? En el mundo. El territorio de la siembra es el mundo. Jesús se encarga de sembrar la buena semilla a los hijos de Dios y el enemigo se encarga de sembrar la cizaña para que se pueda confundir con el trigo. El trigo representa a los hijos de Dios, la cizaña representa a los hijos del mal. Y entonces los que trabajan preguntan, ¿cómo fue que sucedió esto? Porque tú solo sembraste buena semilla, tú hiciste las cosas bien. Y entonces le responde, un enemigo ha hecho esto.
¿Y el enemigo quién es? Satanás. Los segadores dicen al amo, ¿quieres que cortemos la cizaña? Pero mientras la cizaña y el trigo crecen, no hay fruto, entonces se pueden confundir porque son muy similares las dos plantas. Entonces el amo le dice, no, porque tratando de cortar la cizaña podrían cortar también el trigo. Mejor déjenlo para la cosecha. En la cosecha se marcará la diferencia. Se verá qué realmente es trigo porque tiene fruto y se verá que es cizaña. Y entonces cuando llegue la cosecha cortarán la cizaña, la atarán en manojos y la arrojarán al fuego. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles, porque los ángeles van a recibir la orden de Dios de venir a este mundo y levantar la cosecha. Atarán la cizaña y la arrojarán al fuego y el trigo va a ser presentado delante de Dios como el fruto del sacrificio de Cristo Jesús. Hay un conflicto. El conflicto existe. Comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra y ahora sabemos que el enemigo ha querido pretender ser el amo, ha querido pretender ser el señor de este mundo. Todos aquellos que deciden colocarse del lado de él, obedecer, seguir sus tentaciones, entonces realmente pasan a ser ahora dominados por el enemigo. Estando en esta tierra, el enemigo pues se ha encargado de atacar siempre al pueblo de Dios, pero cuando Jesús vino a esta tierra, entonces el enemigo dijo, tengo que atacarlo porque es el Hijo de Dios. Satanás conocía a Jesús en el cielo y ahora lo ve en esta tierra y dice, este es el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, que es llevado por el Espíritu al desierto, ayuna 40 días para iniciar luego su ministerio y va a enfrentar la tentación. Satanás sabe que Jesús tiene debilidad física por el alimento, porque no ha recibido alimento por 40 días. Y entonces el enemigo le dice, si tú eres hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en pan. Jesús había escuchado las palabras después de su bautismo, cuando el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. La seguridad que era el Hijo de Dios, que ahora estaba en un mundo de pecado, pero él seguía siendo el Hijo de Dios. Ahora estaba con una humanidad semejante a los seres humanos. Esa era la condición ahora de Jesús, pero seguía siendo el Hijo de Dios. Y entonces Satanás le dice, si eres hijo de Dios, haz ese milagro. Él era hijo de Dios. Y entonces respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es lo indispensable el alimento físico. Lo primordial es obedecerle a Dios, dijo Jesús. Entonces sabemos que allí Satanás fracasó en ese intento. Hace un segundo intento diciéndole a Jesús que actúe presuntuosamente, porque si se arroja, los ángeles van a llegar a salvarlo. Si eres hijo de Dios, allí estarán los ángeles. Jesús nuevamente le responde, con un escrito está. Pero hay un tercer intento del enemigo en el cual ya se desenmascara quién es y qué es lo que pretende. Entonces le dice a Jesús, mira todos estos reinos, me pertenecen, te los puedo dar, pero si postrado me adoras, entonces los vas a recibir. No tienes que sufrir en este mundo, no te vamos a atacar, lo que tú quieres es salvar a estos reinos, pueden ser tuyos, pero tienes que adorarme. En el cielo, ¿qué quería Satanás? Ocupar el lugar de Dios, recibir la adoración de los ángeles. ¿Qué quiere en este mundo? Recibir la adoración de los seres humanos. Jesús le respondió con un escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él y a Él servirás. Un escrito está nuevamente. Y el enemigo se retiró. Jesús lo derrotó. Tristemente, no es así siempre, porque el enemigo sigue haciendo esas invitaciones y muchos seres humanos alcanzamos a oír a través de los que trabajan para el enemigo la propuesta, la misma propuesta.
¿Quieres las cosas? Te las puedo dar. Pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Solo tienes que adorarme. Si me adoras, puedes tener poder. Si me adoras, puedes tener riqueza. Si me adoras, puedes tener muchas otras cosas. ¿Y cuántos seres humanos han dicho sí? Terminan sirviendo al enemigo, terminan adorando al enemigo, terminan haciendo las cosas que quiere el enemigo que se hagan, y terminan alejados por completo de Dios, y al final es la muerte. Eso es lo que el enemigo quiere, que los seres humanos se alejen de Dios y terminen muriendo. Muchos siguen cayendo en esa trampa del enemigo. Siguen diciendo sí a la propuesta de Satanás. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que recordar las Escrituras. Tenemos que traer a nuestra mente lo que está escrito. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos obedientes a su palabra, a sus mandatos, a sus instrucciones. Tiene que venir a nuestra mente un escrito está, y de esa manera responder a la tentación, a la propuesta que el enemigo nos va a hacer. Lo sigue haciendo, le ha funcionado y lo seguirá haciendo. ¿Cuál es su meta? Seguir engañando más seres humanos para que terminen muriendo, pereciendo y pierdan la vida eterna. Un enemigo ha hecho esto. En este conflicto Jesús está sembrando la buena semilla para que haya salvación y vida eterna. El enemigo está sembrando la cizaña para que este mundo y sus habitantes sea destruido y muchos pierdan esa oportunidad que Dios da de salvación y vida eterna. Estamos en medio de un conflicto. Lo que está en disputa es el carácter de Dios. Tiene que llegar el tiempo en que Dios va a mostrar todos los efectos del pecado. Ya ha venido por siglos mostrándose cuánto daño hace, cuánto sufrimiento trae, cuánta destrucción, cuánta muerte. Pero todavía en la sabiduría de Dios no se ha cumplido el tiempo para que todo lo que Dios ha dicho ya no sea controvertido por la calumnia del enemigo, ya no sea motivo de duda o de difamación. La justicia y el amor de Dios tiene que ser confirmado. La justicia, la misericordia, la ley de Dios se va a mostrar su carácter inmutable. Como Dios, a través del sacrificio de Jesús, cumplió las demandas de la ley y así darle la salvación al ser humano. El diablo es un homicida desde el principio, es un mentiroso desde el principio, desde el cielo mismo, y trasladó a la tierra sus planes, sus engaños. ¿Y qué es lo que hace? Seguir engañando. Siguen cayendo víctimas del error muchos que no estudian la palabra de Dios, muchos que quieren la vida fácil, muchos que se dejan deslumbrar por las cosas que hay en este mundo que son atractivas, pero que sabemos que al final son solamente deseos pasajeros, temporales, que al final también van a ser destruidos. Dios no es causante del pecado. Nada tiene que ver Dios en lo que surgió en la mente de Satanás. Él no es responsable. Él dio libertad. Creó a los ángeles con libre albedrío como creó a los seres humanos. Ha sido la decisión de los ángeles y ha sido la decisión de los seres humanos. Él actuó correctamente. Y el tiempo que lleva el pecado haciendo estragos en la sabiduría de Dios es el tiempo que Él le ha indicado. Sabemos que ahora sí falta poco tiempo porque el enemigo sabe que sus días están contados y cada vez nos acercamos más al fin de este mundo. Ya vivimos en esos tiempos finales, dice la Escritura, cuando se estudia, y sabemos que el enemigo entonces ha estado atacando con más fuerza y especialmente al pueblo de Dios lo sigue atacando para que las personas no se mantengan fieles, leales a Dios. Se carga de engañar a muchos llamados cristianos que los tiene seducidos por el engaño, los tiene de una manera bajo su control porque las personas creen que están haciendo lo correcto, pero no, porque no estudian, porque no son diligentes en acercarse a Dios, porque son descuidados.
y los que trabajan para el enemigo se han encargado de mantenerlos bajo el engaño. Dios ha dado tiempo. Falta, no sabemos cuánto, pero ya es muy poco. Y esperamos que muy pronto entonces se cumpla el momento en que Dios exterminará el pecado. No quedará de él ni raíz ni rama. La justicia de Dios se ha de manifestar y el amor de Dios se va a mostrar en ese acto de destruir el pecado, porque Dios ya no quiere ver injusticias, quiere que los seres humanos podamos vivir en un mundo sin tristeza, sin dolor, sin maldad, sin muerte. Se va a comprobar que Dios ha sido justo, que es amor, que es misericordia y que la gracia de Dios ha estado disponible para todos los seres humanos. Se acerca el fin. Debemos tomar las decisiones correctas. Por la decisión de Satanás y los ángeles, se inició la rebelión en el cielo. Por la decisión de Adán y Eva, el pecado entró a este mundo. Y por la decisión de los seres humanos, entonces, muchos se han colocado del lado del enemigo, pero también muchos están colocados del lado de Dios. Debemos tomar una decisión. Y estamos a tiempo todavía porque hay gracia, hay misericordia y hay oportunidad. Si escuchamos los mensajes que están escritos en la palabra de Dios, si escuchamos las invitaciones de Dios, coloquémonos del lado correcto, del lado victorioso. El enemigo sabe que pronto va a ser destruido y también todos aquellos pecadores que no quisieron aceptar los llamados, las invitaciones, la misericordia de Dios, su perdón, el sacrificio de Jesús, la manifestación más grande del amor de Dios. Esperamos que tú puedas tomar esa decisión y que la palabra de Dios, guiada por su Santo Espíritu, siga haciendo una obra en tu vida. Te invitamos a que sigas viendo a través de UR Play estos mensajes, que se los sigas escuchando a través de nuestras emisoras. Te invitamos también a que sigas a través de las redes sociales las presentaciones de lecciones de la Biblia. También hay un podcast que esperamos que tú también puedas escuchar. Si tienes esa aplicación, los vas a poder escuchar. Así que hay varias maneras en que nosotros estamos presentando el mensaje y puede llegar para que tú puedas escucharlo, y lo que esperamos que escuches es el mensaje de Dios para tu vida. Y te invitamos a que puedas ir a una iglesia adventista, puedas asistir, participar de la adoración a Dios, y ahí también puedas recibir más mensajes de su bendita palabra. Vamos a orar para finalizar este estudio de la palabra de Dios. Gracias, bendito Señor, por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra y por traer a nuestra mente más luz. Existe un conflicto, es un conflicto cósmico. Hay un enemigo que está tratando de destruir las cosas buenas de Dios. Pero sabemos que el enemigo fue derrotado en el cielo y ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y sabemos que es un enemigo que pronto será destruido. Todo el mal, todo el daño que ha hecho va a ser destruido. Él va a ser juzgado y ya hay evidencias porque será juzgado por toda la maldad y por todas las cosas que ha causado en contra de Dios. Señor, tú nos hablas y nos presentas este mensaje para que entendamos que nosotros en este mundo estamos rodeados del mal, pero también existe lo bueno, el bien. Y tú nos das ese mensaje, esa buena semilla del Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, para que nosotros recibamos ese mensaje, lo aceptemos como nuestro, aceptemos el sacrificio de Jesús como sustituto nuestro y podamos un día estar en el reino de los cielos, siendo parte de ese trigo que va a ser presentado delante de Dios. La cizaña va a ser exterminada y quemada. Ese será el resultado de todos aquellos que no aceptan el llamado y la invitación de Dios. A diferencia totalmente opuesto, el resultado para los que aceptan a Dios, creen en Jesús, siguen las instrucciones del Espíritu Santo y caminamos en obediencia a tu palabra, un día viviremos
en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia